Bueno, arranquemos. Como les dije en los audios, esta clase sigue con los órganos y sistemas de órganos que tienen que ver con la función vital de relación y de reproducción. Si volvemos un poco para atrás, estas eran las 3 funciones vitales que pueden llevar a cabo todos los seres vivos, ¿sí? Desde una sola célula a un organismo formado por órganos, sistemas de órganos, etc. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado de la función de nutrición, que es toda la función que permite obtener materia y energía, la función de relación, que permite adecuarse al medio, a los cambios que están ocurriendo en el medio para poder subsistir, y la función de reproducción, que es para que sobreviva la especie. Entonces, los primeros aparatos de órganos que vimos son los que estaban más directamente vinculados con la función de nutrición. Y ahora seguíamos con la función de relación, ¿sí? Era una manera de clasificarlos para que tuvieran una conexión, eso es lo que les dije el otro día. Bueno, entonces, el primer aparato de órganos que vemos relacionado con la función de relación es el sistema nervioso, que tiene la función de captar todos los estímulos que provienen del exterior, interior del cuerpo, y dar respuestas, ¿sí? Una bacteria no puede hacer esto, una bacteria responde de acuerdo a las proteínas que tiene en su membrana, nada más, pero un organismo como nosotros, que está formado por aparatos de órganos, tiene todas estas funciones integradas en un sistema y en un aparato. Bueno, las células que forman al sistema nervioso, ya medio que lo habíamos visto la otra vez con tejidos, que son las neuronas y otras células acompañantes, como las células que tienen mielina. Y ya hablando del sistema nervioso en sí, ya podemos hablar de relación entre todas estas estructuras. Entonces, siempre va a haber un camino de información que lleva la información desde el interior o el exterior del cuerpo al sistema nervioso central. Sistema nervioso central, ahí lo vamos a ver, que es el encéfalo y la médula, ¿sí? Todo lo que está dentro del cráneo y lo que va por adentro de las vértebras. Y hay un camino efector o motor o que se da la respuesta a ese estímulo, ¿sí? Por ejemplo, un sensor de nuestra piel detecta que hace frío, eso es un estímulo que va al cerebro, y en respuesta el cerebro le da la señal a todos los musculitos que tiene cada uno de los pelos que se paren, por ejemplo, en respuesta al frío. Así, respuestas conscientes o inconscientes dependiendo del grado de procesamiento de la información. Bueno, entonces, ¿cómo está formado el sistema nervioso? Más o menos ustedes ya lo saben, ¿no? Hay algunas estructuras famosas, como el cerebro, pero el cerebro no es lo único que hay dentro del encéfalo, ¿sí? Dentro del cráneo. El encéfalo es el conjunto de todas las cosas que hay dentro del cráneo. El cerebro, el cerebelo, que tiene más que ver con los movimientos, ¿sí? El cerebro tiene que ver con el procesamiento de la información, con la elaboración de pensamientos, sentimientos, todo eso tiene que ver con la parte cerebral. El cerebelo está más relacionado con el equilibrio de los movimientos, y el tallo cerebral, que es esta última parte acá en verde, que comunica el cerebro con los nervios que salen de la base del cerebro, todos los nervios que inervan la cara, el cuello, que hacen que se muevan los músculos faciales y también llevan información de la cara al cerebro, ¿sí? Entonces, todos estos 4 órganos serían los que están dentro del cráneo. Después, por fuera del cráneo está la médula espinal, que va por dentro de las vértebras, ¿sí? El agujerito de dentro de las vértebras, eso por ahí va la médula, que es un conjunto de nervios. Y por último, todos los nervios, que son todas las ramificaciones del sistema nervioso central. Estos nervios, algunos salen, como recién les dije, desde el bulbo raquídeo, del tallo cerebral, y el resto de los nervios salen de la médula espinal, ¿sí? Por eso, dependiendo, por ejemplo, cuando hay una lesión a nivel de la columna, ustedes saben que si a una persona se lesiona la columna y en esa lesión se lastima la médula, queda inhabilitado para mover alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, si se lesiona a nivel de las lumbares, queda paralítico o paralítica, ¿sí? No le llega más la información a las piernas. Si la lesión es a nivel de las cervicales, acá a la base del cuello, la persona puede llegar a quedar cuadripléjica, no mover ninguno de los
extremidades. Bueno, entonces esas son las estructuras que forman al sistema nervioso. Estoy admitiendo gente. Ahí. Bueno, y hay una manera de separar el sistema nervioso de acuerdo a la ubicación de las estructuras. ¿Sí? Está el sistema nervioso central, que es, como dice el nombre, todo lo que va por el centro del cuerpo. Todo el encéfalo y la médula espinal forman el sistema nervioso central. Es donde se procesa la información, donde se une el camino aferente con el eferente, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico es el que está compuesto por todos los nervios que salen de la base del cráneo y también los nervios espinales. Y además, dependiendo de la acción que tienen los nervios, tenemos esta clasificación, ¿sí? En el sistema nervioso autónomo, como dice el nombre, tiene que ver con el control involuntario de todos los órganos y glándulas, y acá lo vi después al error, acá dice sistema nervioso somántico, acá corríjanlo porque no es somántico, es somático. A ver. ¿Qué pasó acá? Se me despatarró esto, se fue a cualquier lado. Bueno, corríjanlo ustedes porque si le agrego algo me parece que... Acá, sistema nervioso somático, ¿sí? Corríjanlo. Somático es otro. Este es el que tiene que ver con el control del cuerpo, ¿no? El control voluntario del cuerpo. Bueno, y por último, eso sería de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Y acá lo que dice de fisiología es lo que vimos en la clase anterior de tejidos, que es cómo funciona, o sea, cómo se produce el impulso nervioso. Eso también es información muy puntual, que lo pueden ver si les interesa, está bueno verlo, pero no es algo que se va de los contenidos, ¿no? Es cómo hace una neurona para llevar la información de un lugar a otro. Tiene que pasar en su membrana plasmática para que se transmita un impulso nervioso, ¿no? Pero bueno, es información puntual, después si quieren la... Bueno, la otra vez creo que les había comentado brevemente que el sistema nervioso recibe estímulos y para dar una respuesta lo tiene que hacer a través o de la contracción muscular, ¿sí? O movimiento, o simultáneamente en realidad a través del sistema endocrino. O sea, las respuestas siempre son movimiento y liberación de hormonas. Una respuesta eléctrica y una respuesta química. Para que ocurra esa respuesta, para que el cuerpo pueda moverse, entonces tienen que ponerse en funcionamiento todos estos sistemas que están integrados. El sistema óseo está formado por todos los huesos, el sistema articular, que es la unión de todos estos huesos y de los huesos de los músculos, y el sistema muscular. Los tres en conjunto forman el aparato osteoartromuscular o aparato locomotor. Bueno, de esto les comenté el otro día que más adelante en el próximo apunte que les voy a mandar, vamos a entrar en detalle con la clasificación de los huesos, clasificación más en profundidad de las articulaciones y tipos de movimiento. Eso va a ser la siguiente clase. Por ahora entonces, el sistema óseo está formado por todos los huesos que tienen dos funciones principales. O dar soporte, estructura al cuerpo, o proteger órganos vitales. ¿Sí? Por ejemplo, las costillas y el esternón, que es esta unión que tenemos en el medio del pecho, protegen pulmones y el corazón. El cráneo protege todo el encéfalo, digamos, toda esa parte del sistema nervioso central, y las vértebras protegen la médula espinal. Entonces esas serían funciones protectoras. Pero además, bueno, las vértebras también tienen una función estructural, nuestro cuerpo está erguido gracias a que tenemos una columna vertebral, y también todos los huesos sirven como punto de apoyo para los músculos para que puedan moverse el esqueleto. Bueno, entonces acá tenemos un dibujito nomás de los tipos de huesos que hay. Y acá les puse un dibujito, un esquema, que muestra rápidamente los tipos de huesos que hay. Ya les digo, después lo vamos a ver en el próximo apunte, pero para que ya vayan sabiendo. Hay huesos largos, de los cuales hemos hablado, porque estuvimos hablando de la médula.
Los huesos largos, estos huesos largos están en las extremidades, ¿sí? En brazos y piernas. Huesos planos, como el del cráneo, como el esternón, o las costillas también podrían ser huesos planos. Después tenemos huesos cortos e irregulares. Eso para que puedan entender ahora algo de lo que dice acá. Bueno, desde el punto de vista de los tejidos que lo forman, ya sabemos que los formados por tejido conjuntivo óseo, y por lo tanto tienen una parte que es matriz y una parte celular. ¿Se acuerdan? Tejido óseo. Vayan repasando porque hay prueba pronto. Bueno, entonces, como es un conjunto de células inmersas en una matriz, la especialización que tienen las células es las células tenemos de varios tipos, las que forman ya el hueso maduro, sigue entrando gente, los que forman el hueso maduro, los que sintetizan la matriz, y después están las células osteoprogenitoras y los osteoclastos que tienen que ver con la remodelación de los huesos, ¿sí? Con el cambio de forma que ocurre a lo largo de nuestra vida. Nuestros huesos van cambiando de forma, se van remodelando, hay lugares donde hay puntos de inserciones musculares que se van fortaleciendo en función de la tensión a la que están sometidos, y en toda esa remodelación, en ese cambio de forma y de estructura, intervienen estos dos tipos de células, ¿sí? Y bueno, la matriz de este tejido óseo está formado por sales principalmente de calcio, carbonato, fosfatos, que ustedes saben que el calcio está en los huesos, pero no solamente interviene en la formación de los huesos, sino también en la contracción muscular y en la transmisión de la impulso nervioso. Bueno, por otra parte podemos clasificar a los huesos de acuerdo a la estructura que tengan, ¿sí? Todo el hueso está formado por células y matriz en diferentes proporciones, pero después tenemos regiones de los huesos que están formados por tejido esponjoso, que se llama, como indica el nombre, este tejido muy lleno de burbujas, que hace que el tejido sea débil, y normalmente aloja al tejido hematopoyético. ¿Se acuerdan del tejido hematopoyético que hacía? ¿Qué era el tejido hematopoyético? Nadie se anima, bueno. ¿Se acuerdan que el tejido hematopoyético es el tejido que está formado por células madre, a partir del cual se forman todas las células sanguíneas? Entonces, el tejido esponjoso normalmente aloja a ese tejido. Perdón, el hueso esponjoso entonces es el que aloja este tejido hematopoyético normalmente. Después, los huesos están formados por otro tipo de tejido, que es el tejido compacto, ¿sí? Un hueso más duro, más rígido, con más matriz, que es el que forma la parte más dura de los huesos, lo que le da estructura. Y por fuera, ¿alguien me está hablando por chat? ¿Por qué me aparece? Sí. Profe, no sé si... a mí también, sí, a mí también me está diciendo que no anda muy bien en la conexión, cada tanto me aparece un cartel ahí de conexión, pero bueno, me parece que es internet en el planeta lo que está andando medio flojo. Bueno, por último, todos los huesos están rodeados de un periósteo, que es a partir de donde crece el hueso, ¿sí? Es un tejido conjuntivo donde se originan las nuevas células que van a formar nuevo tejido óseo, y está unido, es un tejido conectivo que está unido mediante fibras al resto del hueso. Bueno, hasta acá, sistema nervioso y óseo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces, sistema óseo, articular y muscular forman todo el aparato locomotor, que es por medio de uno de los cuales se da la respuesta al sistema nervioso. A ver. ¿Será mucha demanda? Se armó un debate. Bueno,
Después seguimos al sistema articular, que también les puse algo muy superficial acá porque en la próxima teoría les doy más información. Son todas las uniones entre los huesos, ¿sí? Entre huesos entre sí y entre huesos y músculos. Entonces, hay articulaciones de acuerdo al movimiento, fijas, ¿sí? Que no tienen nada de movimiento. Estas son fibrosas, se llenan con fibras que hacen que los huesos nunca más puedan moverse, como en el cráneo de un adulto, ¿no? Los huesos del cráneo están unidos, están suturados y no se mueven, pero hay una articulación entre huesos. Después están las articulaciones móviles, que tienen mucha movilidad, tienen líquido sinovial, tienen mucho cartílago que lo protege, porque son las articulaciones que se mueven, permiten que un hueso se mueva. Y las semimóviles, que tienen movimiento, pero no tan amplio como lo que pasa en las vértebras. ¿Mm? Y desde el punto de vista de las estructuras que forman a una articulación, entonces podemos encontrar cartílago. ¿Se acuerdan que el cartílago es un tejido, un tipo de tejido? Entonces, este cartílago sirve tanto, en un niño sirve para como molde de los huesos, los cartílagos, ¿sí? Primero todos los huesos son de cartílago y después se van ossificando, y en un adulto el cartílago está en las articulaciones para proteger a los huesos de la fricción, ¿sí? Por ejemplo, un hueso de la rodilla, si no hubiera cartílago, rozaría hueso con hueso y se haría un polvillo, justamente lo que pasa cuando se rompe meniscos o se rompe algún ligamento y empieza a trabajar mal una articulación, empieza a chocar cartílago con cartílago hasta que se destruye y después ya queda hueso con hueso, o sea, ahí va directamente a trasplante de rodilla. Rocío Pacheco. Bueno, después está la membrana sinovial, que es un tejido que secreta el líquido sinovial, que es este líquido lubricante que está en todas las articulaciones móviles. También entran en las articulaciones los ligamentos y tendones, que ya vimos, los ligamentos, tejido conjuntivo denso, que une huesos entre sí, y los tendones que unen músculos a los huesos. Y después tenemos las cavidades articulares, como esta que está acá, que es la que tiene el líquido sinovial, y finalmente el líquido sinovial. O sea que todas estas estructuras forman a una articulación, ¿sí? Como mucho. Hay las articulaciones fijas, por ejemplo, están solamente constituidas por fibras, no hay líquido sinovial, ni hay cartílago en un adulto. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se les ocurra? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, y finalmente... Sí. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Milagros? No. Bueno, No. ok, entonces, el último sistema, acá dice F3 porque están todos dentro del sistema del aparato locomotor, el último sistema es el sistema muscular, que está formado por todos los huesos esqueléticos, ¿sí? Solamente los esqueléticos, el resto de los... ¿Qué dije? Huesos no, músculos, perdón. Habíamos visto cuando vimos tejidos musculares que hay músculos que están en el corazón, y que es el músculo cardíaco, y los músculos que están por debajo de todos los epitelios en los órganos. Bueno, todos esos son músculos, pero cuando hablamos del sistema muscular asociado a la locomoción, hablamos solamente del músculo esquelético, el músculo estriado esquelético, o sea, acá no entra ni el liso ni el cardíaco. Y bueno, la función que tienen estos músculos es unirse a los huesos para poder generar los movimientos en el cuerpo cuando reciben la señal de contracción, ¿sí? Hay músculos largos que tienen que ver con los movimientos, con mucho movimiento, o sea, mucho desplazamiento y poca fuerza, y después hay músculos anchos y cortos que tienen que ver con movimientos de poco recorrido, pero de mucha fuerza, como por ejemplo, ahí le muestra la figura, los músculos que tenemos en la mandíbula, ¿sí? Estos músculos sirven para generar mucha presión, mucha fuerza, pero no mucho recorrido. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hasta ahí entonces tenemos sistema nervioso que recibe estímulos del interior o del exterior del cuerpo. Por ejemplo, un dolor de panza es un estímulo interno del cuerpo, ¿no? Un dolor muscular que tenemos en algún lugar del cuerpo también es un estímulo interno.
Entonces, el sistema nervioso recibe esos estímulos y da respuesta, uno a través del sistema locomotor, que está formado por huesos, articulaciones y músculos, hasta acá. El segundo sistema a través del cual da señales, da respuestas, perdón, el sistema nervioso es el sistema endocrino. Sistema endocrino es todo el sistema que está relacionado con las hormonas, ¿sí? Las hormonas y las glándulas, que son los órganos que secretan las hormonas. Entonces, las hormonas son sustancias químicas, son moléculas orgánicas que viajan por la sangre y pueden unirse a una célula que tiene un receptor específico para esa sustancia. ¿Sí? El cerebro, por ejemplo, libera una hormona, la FSH, por ejemplo, ¿cómo es? Sí, por ejemplo, esa hormona, y le va a poder dar una señal a un ovario únicamente si en las células del ovario están esos receptores, ¿sí? Como que tienen que tener un timbre para esa hormona. Entonces, las hormonas son señalizadores químicos que se secretan en cantidades bajas, viajan por la sangre, se unen a receptores y desencadenan respuestas en esa célula a distancia. Es como que un mensajero a distancia, ¿sí? A diferencia de la contracción muscular, este tipo de respuesta es eso, es una respuesta a distancia. Un músculo para que se contraiga tiene que estar conectado físicamente a una neurona. Hay una conexión del sistema nervioso directamente al muscular. Una hormona, un señalizador a distancia. Bueno, ¿y cómo ocurre esto? Bueno, como les decía, tiene que haber un estímulo, el sistema nervioso procesa esa información y manda una señal a través de una glándula endocrina. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista anatómico, los órganos, o sea, las glándulas endocrinas que forman al sistema endocrino son, la primera, la hipófisis, o glándula pituitaria, que es como si fuera la reina del sistema endocrino, ¿sí? Es la que conecta el sistema nervioso con el resto de las glándulas endocrinas, ¿sí? Acá, fíjense que está ahí abajo la glándula pituitaria, todo esto del encéfalo, esta parte del hipotálamo es parte del cerebro, y la glándula pituitaria hipófisis recibe información del cerebro directamente. Entonces, el traductor de señales eléctricas. ¿Sí? Esta glándula, bueno, si funciona mal la hipófisis, funciona mal en todo el resto de las hormonas porque es como la que controla todas las glándulas del cuerpo. ¿Mm? Bueno, esto como les decía en el audio, acá tienen todo detallado, qué hormonas libera cada glándula. Yo no se los voy a pedir que se lo sepan, pero bueno, si les interesa está bueno, para que les interese tiene la posibilidad de ampliar, ¿sí? Fíjense que esto es lo que les decía el otro día. Ovarios y testículos, por ejemplo, forman parte del sistema reproductor, pero como también tienen la capacidad de liberar hormonas, forman también parte del sistema endocrino. Esto que hablábamos el otro día de dónde está la división entre un sistema y otro. ¿Sí? Bueno, además de los ovarios testículos, está la glándula pineal, que es una glándula que está en el medio del cerebro, las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones, que son las que liberan las hormonas del estrés, el páncreas, que a su vez forma parte del sistema digestivo, pero también libera insulina, como les decía el otro día, ¿sí? Y esta hormona que tiene que ver con la degradación del glucógeno en los músculos. Nosotros tenemos almacenado en nuestros músculos glucógeno que ante una situación de falta de carbohidratos podemos utilizar. ¿Mm? Bueno, ahí están todas las... Bueno, nos quedan 10 minutos para terminar esta reunión y después seguimos con la próxima, porque no vamos a alcanzar. Bueno, entonces, hasta acá, el resumen. Lo que les decía, cómo se conecta el sistema nervioso y el sistema locomotor y endocrino. Entonces, primero tienen que haber señales internas o externas que lleguen al sistema nervioso central, y como respuesta, el sistema nervioso manda señales eléctricas a través de los músculos, o señales eléctricas que llegan a una glándula, y en simultáneo normalmente también se liberan señalizadores químicos a través de esa glándula. ¿Sí?
esto que tenemos acá son unos esquemas que resumen esa información, ¿sí? Fíjense acá. Acá está el cerebro o el sistema nervioso central, se reciben estímulos a través de los tejidos sensitivos, como los ojos, como los oídos, como la piel, que tiene sensores de presión, de temperatura, etc. Todos esos son estímulos. El sistema nervioso los integra y da una respuesta a través de un movimiento y a través de una secreción hormonal. ¿Sí? Como les decía el otro día, o no me acuerdo si les decía en un audio, si tenemos que salir corriendo porque nos asustamos, tienen que funcionar nuestros músculos y también se tienen que liberar en simultáneo un montón de hormonas que hacen que nuestra sangre se vaya a los músculos, que se agudice la vista, que se agudice el oído, porque teóricamente estamos en una situación de que hay que salvar su vida, ¿no? Entonces, las dos respuestas en simultáneo. ¿Hasta ahí está? Sí. Sí, profe. Bueno, y acá para completar un poco la información, la respuesta a través del sistema nervioso siempre es mucho más rápida, ¿sí? O sea, una respuesta eléctrica que llega a algo va a ser más rápida que una respuesta química, porque una hormona tiene que viajar por la sangre hasta que llegue al blanco. Un impulso nervioso siempre llega más rápido. Son complementarios, no es que es algo mejor que el otro, ¿no? Mientras que, bueno, una respuesta a través del sistema endocrino es más lenta y dura más tiempo, porque esa sustancia química, mientras esté en la sangre, va a estar ejerciendo un efecto. El nervioso es mientras dura, genera una respuesta, y cuando termina, termina. Bueno, ¿vamos a llegar? Sí, capaz que alcanzo a darles de reproducción rapidísimo y después hacemos la corrección de cuestionario. Nos quedan 7 minutos. Bueno, la tercera función vital que llevan a cabo todos los seres vivos, entonces, era la reproducción, que evita que las especies se extingan, ¿no? Bueno, el sistema reproductor tiene dos funciones: formar las gametas, que son las células sexuales. En el caso de los humanos, ¿cuáles son las gametas? ¿Cuáles son las células sexuales que permiten la reproducción en humanos y en mamíferos? Están dormidos los alumnos hoy. Las células sexuales. Sí, Ay, no me quiero equivocar. equivócate. ¿En los humanos dijiste y los mamíferos? Ujú. La tema. ¿Qué es lo que se tiene, cómo se llaman las células que se tienen que juntar para que ¿La haya espermatozoide? un nuevo humanito? ¿Espermatozoide? Espermatozoides y óvulos, sí, esas son las gametas. Espermatozoides y óvulos. Entonces, No me voy a confundir. a ver, ¿están entrando? No. Entonces, la función del sistema de los aparatos reproductores es formar las gametas. Mi conexión dice que está. Formar las gametas y además posibilitar todos los procesos para que ocurra la fecundación. O sea, tiene que haber cópula y fecundación, y además el desarrollo del organismo, ¿sí? Un nuevo humano no aparece únicamente junto a un óvulo con el espermatozoide, también se tiene que desarrollar. ¿Ah? Entonces, acá está separado en dos: el sistema reproductor masculino y el femenino. El masculino, entonces, forma los espermatozoides y todo el resto de los líquidos y sustancias que forman el semen, que favorecen la unión de las gametas. Particularmente los espermatozoides se forman en los testículos, y entonces los testículos son las gónadas, que se llama, el órgano que forma las gametas. Y después tenemos otras glándulas y testículas que forman el resto de los líquidos que forman el semen. ¿Sí? Y el sistema reproductor femenino, lo mismo. En vez de espermatogénesis, ovogénesis en el ovario, o sea que la gónada es el ovario, porque es donde se forman las trompas de falopio son las que conectan el óvulo con el útero,
¿sí? Y es donde se produce la fecundación en caso de andar dando vueltas un espermatozoide. El útero es toda esta cavidad donde se desarrolla el embrión, y es donde está el endometrio, que es todo el tejido que se desprende en la menstruación. Y bueno, finalmente el cuello uterino, la vagina, pliegues cutáneos, demás, que tienen que ver con la penetración que va a permitir una posterior fecundación, ¿sí? Bueno, y todo lo que viene después, de vuelta, ya les dije, es información extra, pero si alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos temas, bienvenida sea. Acá habla un poco de cómo ocurre la fecundación, ¿sí? Dentro de una trompa de falopio, que llega un solo espermatozoide, el óvulo tiene mecanismos para hacer que llegue uno solo y no 20, ni bien un espermatozoide toca la membrana del óvulo, inhibe el resto de los espermatozoides a poder fecundarlo, o sea, jamás podrían 2 espermatozoides fecundar un óvulo, ¿sí? Si hay mellizos, por ejemplo, es porque hubo 2 óvulos y cada uno fecundado por un espermatozoide distinto. Si hay gemelos, es porque un óvulo fue fecundado por un espermatozoide, y ese óvulo fecundado se dividió en 2 y dio lugar a 2 humanitos. Pero nunca un óvulo puede ser fecundado por 2 espermatozoides. Bueno, después acá está lo que les decía, el endometrio, que está en el útero, que es todo este conjunto de tejido conjuntivo y epitelial que recubre el útero, y es donde se implanta el cigoto o el óvulo fecundado en caso de... ¿Sí? Y después, acá tienen cómo es la generación de óvulos y de espermatozoides. Y así, realmente hablando, los espermatozoides se generan, digamos, con mucho menos complejidad que los óvulos, ¿sí? Los espermatozoides se generan en los que el hombre recibe un estímulo sexual, ¿sí? Acá cuando habla de meiótico es porque es una división mediante meiosis. Yo no sé si ustedes lo vieron en la escuela en algún momento, pero bueno, la meiosis es una división que permite que el número de cromosomas que haya en la célula se reduzca. Nuestros óvulos y nuestros espermatozoides tienen 23 cromosomas. Eso es porque cuando se unen generan un óvulo de 46, que es el número que tenemos en el adulto. Bueno, entonces, los espermatozoides se generan continuamente cada vez que el hombre recibe un estímulo que induzca a la división celular, pero en cambio ustedes saben que en la mujer esto no es así, o sea, los óvulos se generan una vez por mes o una vez cada 28 días, y el proceso por el que se generan los óvulos es realmente muy complejo. Acá tienen todo el cuentito, ¿sí? Cuando nosotras mujeres nos estamos formando de nuestra mamá, ahí como que se reclutan un montón de células que en la pubertad empiezan a madurar. Ahí en la pubertad llegamos a tener este número, 400 a 200.000 potenciales óvulos. De esos 400.000 a 2.000, cuando nos hacemos señoritas, se empiezan a madurar 5 a 15 por mes. De estos, 1 o 2 a lo sumo que llegan a término, y únicamente termina la división celular si hay fecundación. O sea, si llega un espermatozoide y fecunda este óvulo, ahí recién termina de dividirse completamente esta célula. A diferencia de lo que pasaba con los espermatozoides que se dividen completamente cada vez que hay un estímulo. ¿Sí? Así que esto, si quieren, léanlo tranquilos. Yo le paso el trapo. Si hay alguna duda, me lo preguntan. Llegamos a 40 y no se cortó, no sé qué habrá pasado. De toda esta parte de sistemas, aparatos de órganos y demás, lo importante es que sepan la función general y que tengan una idea de qué órganos lo forman, ¿no? Si ustedes ven una estructura, que puedan reconocer a qué sistema de órganos pertenece y cuál es la función del sistema general, ¿está? Entonces, toda la otra información que les pongo es información extra, porque como les decía la otra vez, probablemente esto no lo vuelvan a ver en la carrera, no tienen biología general. Así que todo este apunte les sirva como un machete para ir a revisar algo en caso de que
de que necesiten saber algo más, pero no lo voy a evaluar. ¿Sí? ¿Quién me preguntaba, Sofía o Agustina? Yo, Sofía. No, Así que bueno, todo esto es información que excede... Claro, es como un soporte a lo que nos da, sería. Sí, y para que lo tengan ahí resumido como para leerlo de algún lado en caso de que quieran, ¿sí? No es obligatorio. Pero bueno, qué sé yo, si a alguien le interesa saber cómo es todo esto del ciclo ovárico, bueno, ahí tienen la información para saberlo. Yo no lo voy a evaluar, pero está bueno para saber cómo son los ciclos, para saber qué pasa en cada etapa. Acá, por ejemplo, me faltaba explicar esta última parte. Esto tampoco lo voy a pedir, pero hay un montón de gente que llega adulta o se muere sin conocer esta información, ¿sí? Me parece que es importante, por ejemplo, saber esto de los días cuándo se empieza a ovular, cuáles son los días más fértiles, por qué se puede quedar embarazada una mujer antes de ovular, etcétera. Entonces, acá en este cuadrito tienen resumida toda esa información que es práctica, digamos, ¿no? Se empieza a considerar día 1, el día que se empieza la menstruación. Entonces, acá en estos cuadritos lo que se muestra es qué pasa con el endometrio, que es con el útero, ¿sí? Este sería como el ciclo uterino. Pues, qué pasa con todas las hormonas que acompañan el ciclo, qué pasa con la temperatura corporal y qué es lo que está pasando en el ovario, con el folículo, con el óvulo que está madurando en el ovario. Chat, a ver. Profe, ¿cuál sería lo que no evalúa? Todo lo que no sea del sistema reproductor, función general y órganos que lo forman. ¿Sí? Entender cuáles son los órganos y estructuras que forman el sistema o aparato reproductor masculino y femenino, y eso voy a evaluar, como mucho. Todo esto, ya les digo... Creo que dijo lo que no. Claro, por eso, o sea, todo lo que no esté, todo lo que no sea estructura y función no lo voy a evaluar. O sea, todo esto, esto se los decía el otro día por WhatsApp, todo esto a partir de acá, fisiología y gametogénesis, esto es opcional. Yo se los explico nada más para que lo sepan y para que lo tengan. No lo voy a evaluar, ¿está? Así que bueno, termino esto y empezamos con la guía. Lo que les decía es que estos gráficos lo que muestran es cómo se relaciona lo que va pasando en el útero con lo que va pasando en el ovario, ¿sí? Cuando empezamos a menstruar, ese es el día 1 de nuestro ciclo. Y mientras estamos menstruando, fíjense, acá estamos menstruando, el grosor del endometrio disminuye porque se está yendo con la menstruación, y en simultáneo lo que está pasando es que empieza a madurar un folículo, que un folículo es un óvulo o ese preóvulo rodeado de unas determinadas células, ¿sí? Todo eso forma el folículo. Entonces empieza a madurar, y cuando está listo, se libera del óvulo, se expulsa del óvulo y se aloja en la cavidad abdominal y entra a la trompa de falopio. Ese punto es el día de la ovulación. Y eso pasa alrededor del día 13 o 14 después de haber empezado a menstruar, ¿sí? Entonces el día 1, el primer día de la menstruación, día 13, 14, después de eso, ya el óvulo sale del ovario. ¿Por qué se dice que una mujer es fértil desde el día 10? Primero porque dependiendo de la regularidad que tenga una mujer, en algunos casos estos 28 días se cumplen, digamos, a rajatabla, y otras veces irregular, no siempre se cumplen exactamente los 28, 14 días, etc. Pero además, un espermatozoide puede estar vivo 3 días adentro de un útero, adentro de la trompa de falopio. Entonces, si alguien tuvo relaciones acá en el día 10, todavía no ovuló, pero el espermatozoide está, una podría quedarse embarazada 3 días, o sea, 3 días antes de ovular, no. Para el día que ovule, puede encontrarse el óvulo con un espermatozoide que está hace 3 días dando vuelta, ¿sí? Entonces, por eso se considera que el día 13 y 14 es el día más fértil, pero los días anteriores también hay que cuidarse si no se quiere quedar embarazada, porque puede pasar eso, ¿sí?
Bueno, y esto también explica un montón de otros cambios que hay en el cuerpo de una mujer a lo largo de un mes, porque varían mucho las hormonas, ¿sí? Todas estas malditas hormonas, el estradiol, la folículo estimulante, la progesterona, todas estas hormonas, hacen que nuestro estado de ánimo, nuestra piel, nuestro estado sentimental y demás varían mucho a lo largo del ciclo porque cambian las concentraciones, y estas hormonas controlan un montón de cosas. Entonces, después mírenla, si alguno tiene alguna duda o quiere charlar algo, me avisa. ¿Sí? Toda esta información es para que la tengan, nada más. ¿Está? No sé si respondí la pregunta de que me estaban preguntando. Bueno, vamos a corregir la guía rapidito. ¿La pudieron resolver más o menos? Es muy simple, digamos. Fíjense que las guías son bastante superficiales. Y lo que voy a tomar en un parcial se va a basar en lo que les estoy pidiendo en las guías. Entonces, recién alguien me decía si lo tenemos que incluir o no en un resumen. Guíense para estudiar con las respuestas de las guías. Toda la otra información que quede por fuera de la guía es información secundaria, que está re bueno que lo sepan, que si les interesa puedan profundizar. Saber no ocupa espacio, pero yo me voy a dedicar a evaluar lo que está en las guías. ¿Está? No. Bueno, ¿arrancamos? ¿Quién quiere, a ver, la primera, en orden en que aparecen? Sofía. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Dar respuesta conductuales y fisiológicas a través de músculos y glándulas. Bien, a través de músculos y... Bien, para completarla, no solamente dar respuestas, sino también recibir, ¿qué? Codificar, transmitir señales eléctricas. Recibir Bien. estímulos, que son mediante señales eléctricas, de tejidos sensitivos, ¿sí? Como decíamos, el tejido del ojo, del oído, de la piel. Bueno, recibir estímulos, procesar la información y dar respuestas a través de músculos y glándulas. Recibir estímulos y dar respuesta, eso es la función de relación, ¿sí? Nada más que acá, en vez de ser una sola célula que recibe un estímulo por una proteína y da una respuesta inmediata como una bacteria, son un montón de procesos, pero abocados a las mismas funciones, estímulos y respuestas. Bien, nombrar las estructuras que lo forman, separándolas en sistema nervioso central y periférico. Agostina Rey. Y eso es directamente copiar el cuadrito que vos no viste, ¿no? Y más o menos, pero menos información. Sistema nervioso central, ¿qué es lo que lo forma? El encéfalo. Encéfalo y médula espinal, ¿o no? Encéfalo y médula espinal, ¿sí? Sí. El encéfalo El es todo lo que periférico. está dentro del cráneo. Incluye cerebro, cerebelo y ¿qué más? Un tallo cerebral. El tallo cerebral, sí. ¿Sí? Y la médula espinal, que es todo lo que va por adentro de las vértebras. O sea, todo lo que forma el eje es el sistema nervioso central. ¿Y el sistema nervioso periférico? Los nervios craneales y Bien, espinales y las glándulas nerviosas. bien. Sí, y ganglios. Ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son nodos que hay en el trayecto de los nervios. Bueno, nervios craneales, porque hay algunos que salen no de la columna, sino de la base del cráneo. Acá ya tenemos nervios, que son los que le decían que inervan toda la cara y el cuello. ¿Sí? No todos salen de la médula. Bien, eso es todo, listo. ¿Qué tipo de respuesta puede dar? Medio que ya me lo dijeron. Respuestas del sistema nervioso. Milagro Cardoso. Sí, profe, no lo completé yo. Bueno, dale, ahora. ¿Qué respuesta puede dar? Conductuales y fisiológicas puede ser. ¿Qué tipo de Sí, está bien, porque las conductuales, ¿con qué tienen que ver?
Con los movimientos, ¿no? Los movimientos ocurren a través de qué órganos. De los músculos y las glándulas. Los músculos, ¿sí? Entonces, respuestas, movimientos y, bueno, respuestas fisiológicas o químicas, que es a través de las glándulas endocrinas, ¿sí? Las glándulas endocrinas liberan hormonas. Entonces, esto sería como conductuales, porque tiene que ver directamente con la conducta, con un movimiento, y fisiológicas porque tiene que ver con un cambio a nivel químico en el funcionamiento de las células. Así que podemos ponerlo así. Conductuales, o de lo que tiene que ver con los movimientos, y fisiológicas, que tienen que ver con lo químico, con las hormonas. Ahí están todos los conceptos relacionados. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, acá es importante que músculo y glándula son órganos. Entonces, si la pregunta es, ¿a través de qué órganos da respuesta? Tengo que responder músculos y glándulas. Si dice qué tipos, está bien decir conductuales, fisiológicas, ¿sí? Así que está bien. Bueno, ¿qué ocurre si el impulso nervioso llega a un músculo? ¿Se contrae? Ujú. Si la respuesta llega a un músculo, el músculo puede estar en estado relajado o contraído. Si llega un estímulo nervioso a un músculo, se contrae. Listo, no hay otra. Cuando cesa ese estímulo, se relaja el músculo. Y si el músculo queda contraído a pesar del cese del estímulo, puede ser porque esté fallando algún ion o algo, y son situaciones en las que uno tiene contracturas, por ejemplo, y demás. O hay un nervio afectado que no deja de mandar una señal al músculo, o hay algunos iones que no dejan de liberarse, hay un cortocircuito ahí, entonces ahí aparece una contractura, un calambre, etc. Bueno, y si llega a una glándula, ¿qué pasa? Glándula endocrina, ¿sí? Acuérdense que las glándulas que liberan hormonas son endocrinas. Las exócrinas son las de la piel o las del sistema digestivo. Bueno, entonces, si el estímulo llega a un músculo, el músculo se contrae. Y si llega a una glándula, ¿la glándula qué hace? Libera o secreta, ¿qué? ¿Hormonas? Hormonas. Hormonas, que son señalizadores químicos. ¿Sí? La adrenalina, el cortisol, la LH, la FSH, todas esas son hormonas. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Dice, y si llega una glándula, bueno, listo, ya está. ¿Qué facultades cerebrales confiere la sinapsis química frente a la sinapsis eléctrica? Esto está relacionado con información que hay en la teoría de tejidos, que habla de cómo es la sinapsis química. A ver si lo encuentro rápidamente. ¿Acá en qué página estamos? 35. Acá, en la página 12, que es la parte fisiológica del impulso nervioso, acá habla de la sinapsis química, que es la unión entre neuronas. Acá hay una neurona y acá hay otra neurona, que se están comunicando a través de neurotransmisores. ¿Sí? Estos neurotransmisores muchas veces son las mismas sustancias que las hormonas, pero actuando dentro del cerebro se llaman neurotransmisores, y actuando fuera del cerebro, hormonas. Y se comunican entonces mediante señales químicas. Cuando un estímulo llega al final de una neurona y le tiene que pasar esa información a otra neurona, libera estos neurotransmisores, y la variedad, concentración, combinación, frecuencia con la que se liberan esos neurotransmisores hace que el mensaje que le llegue a la otra célula pueda ser variable, ¿sí? Entonces, acá lo dice, cuanto más neurotransmisores distintos haya y cuanto mayor diversidad de neurotransmisores hay, más diversidad de señales químicas puede haber entre una neurona y otra. Y eso es lo que ha hecho que tengamos la capacidad de
pensar, de sentir, de recordar, de razonar, etc. ¿Sí? Todo esto se lo debemos a la sinapsis química, a la señal esta, a esta comunicación entre neuronas en la que se liberan señalizadores químicos. En cambio, la sinapsis eléctrica, que está en animales mucho más simples, qué sé yo, en los gusanos, en las medusas, no hay señalizadores químicos entre una neurona y otra. ¿Sí? Acá donde está el 1 sería una neurona y donde está el 2 otra neurona. Están conectadas directamente, los citoplasmas de las dos células están conectados. Entonces, la señal es prendido o apagado. ¿Tá? Esto permite que un músculo esté contraído o no, directamente, o bueno, se liberan algunas hormonas, pero es dos opciones, o prendido o apagado. En cambio, en la sinapsis química tenemos diversidad de estímulos que pueda dar una neurona a otra. Entonces, volviendo a la guía, que dice acá, ¿qué facultades cerebrales confiere la sinapsis química, que es la que incluye neurotransmisores, vamos a ponerlo acá, neurotransmisores que son muy parecidos o los mismos que las hormonas? Y la sinapsis eléctrica y conexión. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer gracias a esos neurotransmisores? Recibir señales. Sí, pero eso lo puede hacer también un organismo en el que no se liberan neurotransmisores. ¿Sí? Otras ¿Qué facultades. puede ser expresar? Sí. Expresar sentimientos. Sentir, bueno, hablar podría ser uno de unos mecanismos, sentir, hablar, pensar, recordar, razonar, memorizar. No se puede. Todo esto lo podemos hacer gracias a que tenemos distintos neurotransmisores. Después, si quieren, en la clase les pongo algún cuadrito de cuáles son los neurotransmisores para que lo tengan. Por ejemplo, no sé si les suena dopamina, serotonina, oxitocina, no sé, bueno, todo eso son neurotransmisores. Por ejemplo, si en nuestro cerebro la dopamina está alta, vamos a tender a tener sentimientos o emociones positivos, digamos, ¿no? La dopamina levanta el ánimo, te hace sentir bien, es el neurotransmisor y la hormona del placer. La serotonina se asocia siempre con la felicidad. Cuando una persona está feliz o haciendo algo que le genera felicidad, bienestar, se libera serotonina. Entonces, si la serotonina y la dopamina están altas, tu estado va a ser de felicidad. Si está baja la dopamina, depresión. ¿Sí? Entonces, estos neurotransmisores, son un montón más, por supuesto, controlan lo que uno siente, piensa, demás. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Antonella Carabajal. ¿Qué sistemas están integrados en el aparato osteoartromuscular? ¿Lo dice el nombre? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí. Bueno. Los sistemas que están integrados serían el sistema óseo, Sí. el sistema No escucho nada, bueno. Sistema óseo. Sistema articular. Sistema óseo que está formado por los 206 huesos. Sí, ahí está. El sistema óseo entonces está formado por los huesos, el sistema articular, Por los articulaciones, tejidos. articulaciones, bueno, ahí abajo lo dice, qué estructura lo forma, así que vamos a poner así nomás. Y el sistema muscular. sistema ¿Músculos de qué tipo? Esqueléticos, nomás, ¿cierto? Músculos, ¿qué puse? Músculos. Bien, ¿cuál es la función de los huesos? Dos funciones en general, ¿cuáles son? El soporte al cuerpo Sí, y proteger los órganos vitales. bien. ¿Por qué soporte? Porque le dan estructura al cuerpo y además porque constituyen puntos de inserción
muscular, ¿sí? Para que después para que los músculos puedan actuar, pero no le invoco el paréntesis, está. Y protección de órganos y estructuras vitales, como el cerebro, como la médula, como los pulmones. Corazón. Exacto. ¿Cómo están formados? Estructura de los huesos. Bueno, tienen células, dijimos, que son las células, tienen ¿Osteocitos? No. osteocitos, osteoblastos, que son los que generan la matriz, así en general. La matriz, ¿Osteoprogenitoras igual? osteoprogenitores, claro, eso tiene que ver con la remodelación. Los osteoblastos y las osteoprogenitoras. Esa tienen que ver con la remodelación. Y la matriz, o sea, todo lo que está entre medio de las células, ¿qué es lo que tiene de particular? ¿Cuál? La matriz del hueso, ¿qué es lo que tiene de particular a diferencia de otros tejidos? Es una matriz rígida, ¿sí? Rígida, formada por calcio, ¿qué más habían? Carbonatos, sustancias carbonáticas con carbonato de calcio. Bueno, y después también dijimos que existe el hueso esponjoso, de acuerdo a la, vamos a poner la estructura, vamos a poner morfología, no, morfología no, organización. El hueso esponjoso, que tiene muchas cavidades, que está asociado al tejido hematopoyético, y el hueso compacto, ¿sí? Y por fuera un periostio. Y después dice tipos. ¿Qué tipos existen? Tipos de huesos de acuerdo a su morfología. A la forma. Planos, Planos. largos, Cortos. Y hay unos irregulares que no tienen una forma muy... ¿Sí? Entonces hay como varias clasificaciones distintas, de acuerdo a bueno, cómo está formado, a cómo se organiza ese tejido, teniendo distinta densidad, digamos, organización, o vamos a ponerle acá, organización o densidad, cantidad de material por unidad de volumen, y después a las formas. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Bien, articulaciones. ¿Cuál es la función de las articulaciones? Vincular huesos entre sí. Ujú. ¿Y qué más? ¿Proporciona elasticidad y plasticidad ante un movimiento? Ujú. Bueno, vincular huesos entre sí y músculos a huesos, para completar esto. Proporcionar elasticidad, plasticidad a los movimientos. Bien. Estructuras. ¿Qué estructuras encontramos en las articulaciones? fijas. Ah, no, no, claro. En general, sobre todo, más estructuras encontradas en las móviles, ¿no? Primero, ¿qué es lo que recubre a los huesos para que no se gasten al entrar en contacto entre sí? ¿Cartílago o no? Cartílago. Cartílago. Cartílago protege las puntas de los huesos, las epífisis, para que no se gasten. ¿Qué más?
Membrana sinovial, puede ser. Membrana sinovial que secreta el líquido sinovial. Vamos a ponerlo ahí directamente. Ligamentos. Bien, ligamentos y tendones. Esto ya habíamos dicho, tendones une hueso con músculo. Bye. Hueso con músculo y los ligamentos unen hueso con hueso. ¿Sí? Bueno, y acá era membrana sinovial, el líquido sinovial que está dentro de un compartimiento o de una cápsula sinovial, ¿sí? Esto en las articulaciones móviles, por ejemplo, en las articulaciones fijas casi que no encontramos líquido sinovial, encontramos directamente fibras que con el tiempo se van haciendo cada vez menores y la articulación termina siendo reemplazada por huesos, las fijas, ¿no? Bueno, ¿algo más de acá? No. No. Y lo último decía, ¿qué tipos existen? Que ya lo estuvimos hablando. Tipos de Fijas y móviles fijas. y Semimóviles. semimóviles. Y no sé más. Ese mismo. Bien. Listo, terminamos con las articulaciones. Músculos. ¿Cuál es la función? Ay, nos estamos quedando sin tiempo ya. Bueno. ¿Qué nos quedan? 10 minutos. Músculo, entonces, ¿cuál es la función? Permite llevar a cabo movimientos voluntarios mediante la contracción y relajación, puede ser. Bien. Por contracción y relajación, ¿sí? ¿De qué tipo son los que están asociados a los huesos? Músculos largos, anchos y cortos. Bien, esos serían tipos, pero lo que tienen en común todos es que son de tipo esquelético, ¿sí? Estriado esquelético. El músculo liso, el músculo cardíaco están en los órganos y en el corazón. Bien, vamos a meterle nafta porque se nos termina el tiempo. Endocrino, ¿cuál es la función? Sintetiza mediadores químicos, que serían las hormonas. Sintetizar hormonas. Vamos a poner que son señalizadores químicos. ¿Qué órganos? Y son mensajeros. ¿Cómo, Agustín? ¿Cómo, profe? Ah, que pensé que ibas a hacer una pregunta. Bueno, órganos son todas las glándulas endocrinas, ¿sí? La hipófisis, la tiroides, las suprarrenales, ovarios, testículos, etcétera. Todas las que tienen ahí en el cuadrito. Esas son todas las glándulas que liberan hormonas. ¿Cómo actúan las hormonas? Se unen a... Como mensajeros químicos. Actúan como mensajeros que se unen a receptores específicos, ¿sí? Sí. Estos receptores específicos están dentro o en la superficie de las células, o en la membrana o adentro del núcleo, pero tienen que tener alguna molécula que encaje con esa hormona. ¿Y qué relación tiene con el sistema cardiovascular? Que las hormonas viajan o son transportadas por la sangre, ¿sí? Van de un lugar a otro. ¿Cómo hace para llevar una hormona de la hipófisis, acá dentro de la cabeza, hasta un ovario? Por la sangre, ¿sí? Sí. Bueno, y después, diferencia entre una respuesta eléctrica y química, lo que tenían en el principio de la página anterior, la eléctrica rápida, de corta duración, y una química es mucho más larga, pero más lenta. ¿Se cortó? Sí, es que a mí a veces me sale que la conexión es inestable. Bueno,
Funciones del aparato reproductor: generar las gametas y proporcionar todos los medios para que ocurra la fecundación y el desarrollo de un organismo, ¿sí? No solamente generar las gametas. Y después, ¿qué órganos? Bueno, los del cuadrito: ovarios, testículos y demás de cada sistema de órganos. Así que eso no tiene mucha complejidad. Les quería explicar esto rápidamente antes que se nos termine el tiempo. Esto sería como un resumen de todos los órganos, ¿no? Nosotros vimos para el sistema, para la función de nutrición, vimos sistema digestivo, que es a través del cual se obtienen los nutrientes. Entonces acá, esta sería una boca, ¿no? Imaginándose la simplicidad de este esquema. Yo siempre les he dicho que tenemos que pensar al sistema digestivo como una prolongación del exterior del cuerpo, y es esto justamente que está representado con este esquema. Si yo vengo exterior, 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 entro por la boca y vendría a seguir siendo un exterior, ¿no? Entonces el sistema digestivo es todo este tubo, y lo que pasa del sistema digestivo a la sangre son los nutrientes, ¿está? Un esquema como esto puedo llegar a poner en un parcial para que ustedes completen los nombres o que elijan la opción correcta en algo, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿qué está pasando a la sangre? Después tenemos el sistema respiratorio, que se lleva de la sangre el dióxido de carbono para ser liberado al exterior y que proporciona oxígeno del exterior a la sangre, ¿se entiende? Esto de acá sería un pulmón dibujado de una manera muy simplificada. Después tenemos, bueno, todo el sistema circulatorio que conecta todos estos sistemas, y acá, cuando llegamos al excretor, de la sangre a la luz, digamos, al nefrón, pasan los desechos del metabolismo, para que se vayan. Esto de vuelta sería un riñón simplificado, si tuviéramos que dibujarlo como una bolsa. El sistema reproductor, que no tiene una conexión directa, no hay algo que entre por el sistema reproductor. Y después tenemos los músculos que controlan todos los movimientos, el sistema nervioso y endocrino controlando todo el funcionamiento de esto, y bueno, el medio interno, que sería cada una de las células que forman el organismo. Así que bueno, miren este dibujo y fíjense si a alguien le queda alguna duda con respecto a eso, me lo pueden preguntar. Antonella, ¿querías decir algo? ¿No? Bueno. Escucho ruido. Bueno, chicos, terminamos. ¿Hay alguna duda? No, profe. Bueno, cualquier cosa me pueden preguntar por Classroom o por WhatsApp, ya saben. Y después les voy a escribir porque probablemente este viernes hagamos una clase para recuperarla del miércoles pasado, que sería sobre el siguiente apunte que les mandé, ¿sí? De posición anatómica y terminología específica y demás. Así que, a ver cómo hago acá. Así que, bueno, nos vemos pronto. Buenísimo, profe. Chao. Bueno, Profe, chaucito. Chao. chao.